Hola crononauta, bueno, aspirante crononauta, ya estamos en el día 8 y bueno, hemos logrado bastante, 8 días dentro de la primera onda encantada del telar de la existencia de la letra A, que nos define el propósito de toda esta gran cronomeditación. El propósito es para nutrir. Entonces, cuando llegamos a la maduración del almacenamiento de datos, eso se logra cuando es un sello amarillo, como el de hoy, el de la letra L, nos está diciendo de que se está produciendo la maduración de la célula de tiempo a la cual pertenece. Está la célula de tiempo, son 4 yuks, y de esa manera tenemos 5 células de tiempo en el proceso de los 20 sellos. Los primeros 4, como ya dijimos, es la entrada de datos, en esta es el almacenamiento de datos. ¿Ok? Em, entonces, ayer se produjo una transformación de los datos que teníamos almacenados porque adquiriste conocimiento. El día de ayer fue para conocer, entonces de una u otra manera algo conociste o se produjo la acción para conocer desde afuera. Por ahí a los que les faltaban conocer era a los otros, algo que tenían que conocer de vos mismo o lo que sea que haya sucedido ayer fue para conocer. Entonces, ese conocimiento adquirido, eh, ayudado por la realización de tal conocimiento dentro de quien obtuvo el conocimiento, automáticamente produce una transformación. ¿Tá? Entonces eso prepara a los datos para que el día de hoy sean madurados. Se produce la maduración de los datos almacenados. ¿En dónde? En vos mismo. Acordate que todo esto finaliza con que la última célula de tiempo, que son los últimos 4 sellos de la letra J o Q a la letra Z, ¡pum! Ahí estamos en la enmatrización de los datos en la realidad. O sea, ahí estamos en el proceso de la matriz. O sea, el proceso fue el anterior y esa es la matriz. Entonces, simplemente en ese periodo final, cuando lleguemos a ese periodo final, los datos en la letra Z se van a madurar en la matriz, como cosas vivas de la vida. Por eso la esencia de la letra Z es la vida y su poder es el fuego universal. ¿Está? Pero eso te lo voy a contar después cuando lleguemos a Z. Ahora estamos en la letra L y en el tono 8 porque estamos en la primera onda. ¿Ok? Entonces, ahora que ya estamos en la letra L del tono 8, lo importante es que tomes conciencia que todo lo que va a suceder hoy va a ser para embellecer. Te voy a contar un cuentito. En el idioma español, el juego de la tierra es el juego de por ti erra. O sea, es un juego muy tonto. O sea, por tierra, que te entierra en la tierra. ¿Quién? La tierra. ¿Por qué? Porque te entierra, porque en te, ti erra. Pero ¿cómo es eso? Porque la T en ti erra. Ahora, acordate que estamos en el almacenamiento de datos y comienza con la letra T. La letra T es para sobrevivir. ¿Qué cosa? Su propio poder. ¿Y cuál es su propio poder de la letra T? La fuerza vital. ¿Qué pasa si la fuerza vital te falla? Y bueno, eso seguramente te va a suceder porque hubo algún error. Bueno, ahí está la clave del juego del planeta Tierra. Por ti erra, la T en ti erra, T en tierra. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque perdés la fuerza vital. Al perder la fuerza vital, te entierra en la Tierra. Entonces, para que no te suceda eso, para que este almacenamiento de datos se produzca bien y los datos no afecten a tu alma, que es donde se almacenan los datos, es muy importante que puedas lograr darte cuenta del error. ¿Ok? Pero ese es el juego en español. El juego en inglés es distinto. Cuando llegamos a la letra L, que es del arte, la esencia es el arte y es para embellecer con la elegancia que es su poder, la letra L no solamente es muy bonita por todo esto que te acabo de decir, sino que además también está definiendo lo que significa el mundo tierra en el idioma inglés. En el idioma inglés es to embellish art human.
O sea, embellish tomo la letra E, de art tomo art y de human tomo H. Y así tengo construida la palabra earth, que significa tierra en inglés. ¿Está? Entonces, el idioma inglés nos está diciendo que el planeta Tierra es una orden para embellecer. Y además te lo dice humano. O sea, embellecer arte, humano. Es una orden. No hay rajatabla, es una orden. Entonces, están programados en idioma inglés en base a la descifración de las letras del conocimiento cronocrático que funciona automáticamente en las almas de todos los seres humanos para que actúen embelleciendo el arte. Si ellos embellecen el arte, todos los que hablan inglés y los que hablamos español, estamos más enfrascados en el juego de la inteligencia, del error, para poder evolucionar constantemente. En América estamos haciendo un juego perfecto, porque están al norte jugando para poder embellecer el mundo, y en el sur, al igual que en España, estamos mentalmente trabajando, inconsciente o conscientemente, lo sepas o no, en mejorar el mundo desde el famoso error que sucede constantemente y que sin ese error no sucedería la evolución de la humanidad. ¿Ok? Entonces, hoy, el día L8, es un día muy importante para que entiendas que eso que vas a almacenar en tu alma durante toda tu existencia es el mundo. Entonces, ¿qué mejor que tener bien claro qué es el mundo, por lo menos en los dos idiomas más importantes del mundo, que es el español y el inglés? Por lo menos a lo que está relacionado con el mundo occidental. Después, si nos vamos a China, Asia y todo lo demás, tendríamos que ponernos a hablar en su idioma, convertir los sellos según la fonética a los símbolos de sus idiomas para encontrar todas las analogías y todas las metáforas y todas las descifraciones que nos daría esa humanidad de esos países ejerciendo la existencia desde el conocimiento cronocrático y programados en base a sus letras y a sus símbolos. ¿Ok? Espero algún día poder crecer tanto con Cronocracia como para poder establecer una fundación con la cual podamos tener la aplicación de Cronocracia, o sea, esta que tenemos acá, en todos los idiomas del mundo. Que si vas acá, por ahora solo lo tenemos en estos idiomas. Tenemos 6 idiomas, incluso el ruso. Pero me gustaría que podamos hacerlo en todos los idiomas. Entonces, te deseo lo mejor el día de hoy. Ya sabes, tenés una orden, el día de hoy es para embellecer, humano, y acordate mucho de lo que tenés que embellecer es el mundo, sino por tierra que te entierra la tierra. Chao, chao.